esa pregunta que si la deuda, que se... No. Aquí no hay que enfocarse en ningún sector. Aquí hay que enfocarse en las que cada día tienen una actividad inusual. Para eso uno tiene que tener un buscador o un scan para trabajar. Pero aquí quiero trabajar en la idea de 50 y el poder que tiene 50. Ahí tenemos las bandas de Bollinger, que es un indicador creado por el señor John Bollinger, un hombre muy inteligente. Y no es más que la zona de sobrecompra y sobreventa del fondo de inversión que se esté usando. Así que aquí está muy sobrecomprada, como está pasando ahora, muy sobrecomprada, y casi siempre cuando se va de las bandas del Bollinger hay una corrección. Cuando se sale de las bandas del Bollinger hay una corrección normal que llegó hasta acá. Y después se produce otra corrección que se llama corrección de correcciones. Y voy a aprovechar que está ahí mostrada. Entre un swing y el final del swing hay una zona de corrección. Casi siempre entre el máximo y el mínimo su 50%. Es una zona de corrección que puede ser precipitada, que puede ser una acción precipitada si las condiciones como está el sobrecomprado aparecen. Toda esta área de sobrecompra se fue de las bandas del Bollinger, significa que ahí estuvo muy sobrecomprada y eso acelera la corrección. Hemos visto comportamiento que no para de subir y no se corrigen. Hay pequeños retrocesos. Ustedes lo han visto. Pequeños retrocesos. Pero no hay corrección. Pero bueno, aquí hubo una corrección porque se saturó el mercado. Se saturó aquí. Y entre este máximo y este mínimo, este era el 50% y llegó al 50%. Pero lo hizo una sola vez. Ahora tenemos un mínimo, un máximo, zona de corrección. Ella cae hasta la zona de corrección. Vuelve a subir. O sea que entre este máximo y este mínimo, su zona de corrección fue tomada y se produce el concepto que se llama corrección de una corrección. Primera corrección es esta. Pero entre este máximo y este mínimo aparece una segunda corrección. Y cuando hace la corrección, la segunda corrección, y es un puño, póngale un puño. Cuando se produce una segunda corrección, la tendencia significa que va a continuar a la baja. ¿Ok? La tendencia significa que va a continuar. El mínimo, el máximo del swing, aquí está la zona de corrección, que es el 50% aproximadamente. Ella comienza a corregirse hasta el 50%. Y técnicamente ella podía y tenía que continuar. Pero viene el idiota del Elon Musk, mayo 8, y forma todo el espectáculo con ella, que acabó un poco con la tendencia, que era una tendencia alcista, llegó y se acabó la fiesta y continuó la baja. Así que, fuera de ese detalle que estoy agregando, voy ahora a concentrarme en el promedio
que yo más quiero que ustedes no pierdan de vista. Aquí tenemos Bollinger de arriba, top, Bollinger de abajo, bottom. Y aquí en el centro, que es el centro del Bollinger, la mitad del Bollinger, el cálculo del promedio de Bollinger se hace usando el promedio de 20 días. Ese es el fundamento, ese es el centro del indicador. La madre del indicador es el promedio de 20 días. Así que ya tenemos ahí el promedio de 20 días. Ahora voy a agregar promedio de 50 para que ustedes vean cuando hizo el promedio de 20 la cruz de muerte contra el promedio de 50. Voy a agregar indicador, moving average, 50, exponencial, y vamos a ponerle un color colorado. Y ahí está. Sin equivocación, cuando el promedio de 20 días cortó el promedio de 50, la tendencia no era otra que subir a un nivel máximo. Cuando el promedio de 20, que es este que está aquí, corta aquí 50, durante todo el tiempo el precio se mantuvo por debajo de 50. No ha habido otra oportunidad para ella. Ahora, analizando lo que está pasando recientemente con la Dogecoin, y voy a llevar esta gráfica en una proporción mayor, ya sabemos que el promedio de 20 días se está moviendo arriba, el promedio de 50 también se está moviendo arriba. Aquí hizo un corte. Esta vela destruyó la tendencia a la baja del promedio de 50 hasta aquí. Así que a partir de ahora, tan pronto el promedio de 20 cruce promedio de 50, va a haber todavía una fuerza mayor en el comportamiento del precio. Mientras el precio esté por encima de 50, no va a haber resistencia poderosa contra ella. Lo único que va a actuar aquí son correcciones lógicas, como el cederse del Bollinger de arriba y corregirse. Así que mientras el precio esté por encima de 50, ella, como yo les llamo, va a flotar. Va a entrar en el interés de los compradores. ¿Cuáles compradores? Los que saben de este negocio. Y los que saben de este negocio son casi siempre los que más plata tienen y son los que yo les llamo los market makers, los hacedores de mercado. Esos son los que hacen el mercado. Así que este promedio de 50 hay que observarlo. Ahora, ¿dónde ella va a encontrar mayor impulso? Cuando el promedio de 20 cruce 50 y haga la rotación positiva de 20 contra 50. ¿Qué va a significar eso? Que los promedios más rápidos, o sea, 20 y 50, ¿quién es el más rápido? 20. ¿Quién es el más lento? 50. Cuando 20 cruce 50, significa que vamos a tener una estructura de 20 velas, 20 días, moviéndose más rápido que el promedio de 50 de esas mismas velas de día. Y eso nos va a dar a nosotros una claridad que la tendencia está fortaleciéndose en promedios de 20 contra 50. Vamos a tener 20 días de crecimiento.
Cuando el promedio de 20 superó 50, tuvimos 20 días de crecimiento. 20 velas moviéndose por encima de 50. De una manera muy fuerte. Con correcciones, retrocesos. ¿Y dónde retrocedió ella? A 20. Y ahí es donde se va a definir tendencia, intensidad de tendencia. Cuando el promedio de 20 supere 50, el precio lo único que va a hacer es lo máximo que va a debilitarse hasta su promedio de 20. ¿Ok? Mientras el promedio de 20 supere el promedio de 50, el retroceso mínimo que va a tener el precio es contra ese promedio de 20 días. O cuando se acerca a 20, produzca entonces una rotación y siempre hay un fundamento metido por el medio, un chisme, una nueva regulación, un nuevo aspecto de la guerra que tenemos contra los chinos, la pérdida de oportunidades de negocio que está produciendo esa guerra es anticapitalismo. Así que geopolíticamente fundamentada, pero es anticapitalismo. Por lo que el fundamento de un promedio de 50, necesito que ustedes se lo pongan en la frente como un tatuaje, porque eso les va a dar a ustedes una idea, una certeza de lo que van a vivir por 50 días. Y si trabajan 50 contra 200, aquí no hay 200 todavía, promedios de 200. Y si lo agrego, puede que sea muy raquítico porque todavía 200. Déjame ver si agrego aquí 200. Si aparece 200. Vamos a agregar 200 y vamos a ponerle exponencial. Vamos a agregarle, vamos a dejar violeta. ¿Dónde está violeta? Ahí está, 200. Tenemos 200 de día, pero no 200 de semana en la Dogecoin. Así que este es 200. Y curiosamente, vamos a agrandar esta imagen aquí para ver en qué momento, porque por mucho tiempo las personas preguntaban qué es lo que estaba haciendo la Dogecoin. Y la Dogecoin estaba sufriendo la colisión del promedio de 50 y de 200, que en la Bitcoin había producido la cruz de muerte, pero en la Dogecoin había cruzó abajo, cruzó arriba, cruzó abajo, pero ya finalmente 50 se alejó del 200 y significa que no va a volver para su promedio de 200. No. Aquí ya se acabó la historia de promedio de 200. Y el promedio de 200 significa 20 centavos. Así que todo aquel que haga pregunta, voy a comprar cuando llegue a 20 centavos, dice, ok, cómprese un sillón porque ya no va a llegar a 20 centavos. Ya no va a llegar a 20 centavos. Aquí tenemos que ganar en certeza y en confianza, porque no hay manera de que el promedio de 50 se debilite, a no ser que aparezca algo escandaloso, tipo Elon Musk, y afecte el precio de los días y genere un promedio de 50 suficientemente agresivamente tan abajo que vuelva a cruzar 200. Porque aquí está el promedio de 50. ¿Ok? Así que, en términos generales, vamos a ver Bollinger Media, Bollinger Channel Field, Bollinger Band. Vamos a ponerle aquí amarillo. Ahí está. Para que no confundan los colores. Ni amarillo. Vamos a poner algo que no confunda. Vamos a poner un gris.
Ahí está. Defórmala. Hay un promedio que se deforma. Por eso los colores siempre tienen que ser. Vamos a ver. Ahí está. Y esta que es, creo que es 20. 20. Aquí está. Vamos a poner, a cambiarle al negro. Ahí está. Al negro. Así que ahí está. Así que promedio de 20 supera promedio de 50. O sea, promedio de 50 supera ya el promedio de 200. Y ya dentro, odio estas gráficas. Odio estas gráficas. Promedio de 20 ya supera el promedio de 200 y el promedio de 20 está buscando 50, que esta sería la rotación ya definitiva. Rotación definitiva para la Dogecoin. Tan pronto el promedio de 20 cruce y supere el promedio de 50, ya. El impulso va a ser hacia arriba por 20 días con retroceso a su promedio de 200. Así que vamos a hablar con cómo yo cambio aquí. Qué sé yo, odio estas cosas. Bitcoin. Cristian, habla. Hola, profesor. Una pregunta. ¿Eso quiere decir que va a actuar como soporte la de 20? No, exprésate correctamente. Ok. Exprésate correctamente porque no estoy entendiendo lo que estás diciendo. Exprésate correctamente. ¿Qué estás diciendo? Nombre y apellido. Estás en una clase que se está grabando, así que tienes que dar toda la descripción posible. Listo. A ver, en la gráfica, cuando el promedio de 20 superó la de 200, usted dice que ya no va a bajar más hasta el promedio de 200. ¿Eso quiere decir que ahora el nuevo soporte va a ser el promedio de 20? No. ¿Me puede explicar? No te voy a explicar. Tienes que volver a ver la clase, porque no puedo explicarte lo que te dije. No. Tienes que volver a mirar la clase, porque lo que no podemos es sacrificar al que está al lado tuyo que lo entendió correctamente. Aquí yo no he dicho en ningún momento eso. Voy a volver a poner el gráfico. Esto tiene que ser consecuente con todos. Esto no puede ser una clase particular. Escuelita privada aquí no hay, porque sería imposiblemente imposible para ti de pagarla. Esto cuesta $20,000 a $30,000 una semana, una escuela aquí de este género. Así que tienes que enfocarte aquí. No podemos volver hacia atrás. Tú puedes volver a mirar el video. El promedio, no puedo hacer esto. En ningún momento te he dicho que el promedio de 20 se convierte en su soporte. Yo te he dicho que cuando el promedio de 20 supere el promedio de 50, ella a donde mínimamente va a retroceder es a su promedio de 20. Y no cambies una palabra por otra. Retroceso no es lo mismo que encontrar soporte en 20. Ella va a retroceder a su promedio de 20, pero cada día 20 es diferente. No puedes
hablar de esa manera. Cada día, el promedio de 20 va a ir haciendo esto. Y el comportamiento va a estar haciendo esto. Va a retroceder mínimamente a su promedio de 20. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Tienes que no mezclar una palabra con otra. Así que vamos ahora a explicar cómo se comportó en el Bitcoin, que aparece mejor explicado la importancia del promedio de 20, 50 y 200, porque tiene más historia. Promedio, las bandas de Bollinger. Voy a ubicar bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger. Promedio de 20. Promedio de 50. Y promedio de 200. Y como ustedes se dan cuenta, 200 tiene un comportamiento menos agresivo. O sea, el cambio entre un día y otro es centavito, un centavo, 2 centavos, porque son 200 velas sumadas y divididas entre 200. Pero el de 50 es más agresivo. Cambia. Y el de 200, por supuesto, más agresivo. Cambia, porque son velas de 20 días. Así que, en todo este comportamiento de la Bitcoin, cuando el promedio de 50, el poderoso promedio de 50, hizo la cruz de muerte contra 200, ya se sabía que íbamos a llegar a este comportamiento. Ahora estamos teniendo que el promedio de 50 va a cruzar el promedio de 200. Ya el promedio de 20 superó el promedio de 50 y el promedio de 200. Y observen 20 velas, cómo se han ido moviendo. Corrección, de aquí a aquí, corrección. Y esto no produjo una segunda autocorrección, continuó. Así que tienen que entender el evento de corrección de correcciones o corrección y movimiento, y retoma su movimiento al alza o a la baja. Tendencia, esto es una tendencia a la alza con pullback, retrocesos. ¿A dónde? Es evidente que a 20. Y retrocedió a 20. No encontró soporte en 20, eso no existe. Retroceso a 20. Así que 20 ya supera 250 y ya dentro de poco en esta fiesta de la Bitcoin, el promedio de 50 que hizo la cruz de muerte aquí va a salir del cementerio. Y a partir de ese momento va a moverse con más fuerza. Y todos estos números que ya estamos teniendo en la Bitcoin fueron números que se estimaron cuando estábamos en 30,000. Ahí están los videos. Busquen los videos en TikTok. Así que a partir de que el 50 cruce 200, vamos a tener un efecto más largo, 50 velas a favor. Mientras no se produzca la ruptura del promedio del 50, lo que tenemos hasta ahora es un efecto de 20 velas nada más a nuestro favor. Y en esas 20 velas
podemos llegar a un proceso de debilitación, o sea, se debilita y vuelve otra vez a buscar retroceso. Pero cuando el promedio de 50 supera a 200, ahí vamos a tener retroceso a 20 y una tendencia con impulso mayor, porque los promedios de 50 velas van a estar indicando que tenemos 50 velas hacia adelante en esa misma trayectoria. Así que no quiero analizar esto, señores. Esto no es una clase de criptomoneda. No exageremos aquí con analizar otra compañía. De lo que estamos hablando es promedio de 20 y 50. No estamos analizando particularmente criptomonedas. ¿Alguna pregunta que tenga que ver con promedio de 50 y de 200? ¿Alguna pregunta? Ahí es donde hay que invertir a 20 días cuando supere el promedio del 50. Un pensamiento racional. Un pensamiento racional. Si ya veo que estoy haciendo una ruptura, si promedio de 20 rompe promedio de 50, ya yo sé que tengo 20 días ahí. Ya el promedio de 20 rompió 200 días y ya vamos por 20 días que el precio no para. Así que las preguntas que siempre se hacen, bueno, ¿y cuándo salgo? En el segundo día que tiene comportamiento positivo, cuando estábamos a $33,000, la gente me estaba atormentando. Bueno, ¿y hasta dónde llega esto? Bueno, santo cielo. Hay que estudiar, señores. Al primer día que empezó a incorporarse el precio a la alza, la primera vela entraba, la segunda, y tan pronto la vela que hace cruzar el promedio de 20 días contra 200, ya 20 días por delante. Anticipación, 20 días por delante. Así que, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Porque vamos para otro tema que no tiene nada que ver con promedio. ¿Alguna pregunta? Trujillo, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta tuya? No, profesor, es claro. Voy a poner un ejemplo. Alguien me preguntaba en Instagram cuáles son las compañías que hay, qué sector hay que encontrar. Bueno, aquí aparece esta noticia. 20 compañías que están envenenadas para crecer a un máximo y hablan de clean energy. Así que la respuesta, si el sector de energía de fósil está cayendo por la demanda, entonces, ¿cuál es el sector que va a estar aumentando? El opuesto. Así que ahí hay un poco de respuesta. Yo nunca haría eso. Yo nunca entraría en ningún espíritu de tipo esperanzador. Yo, tan pronto esas empiecen a moverse hacia arriba, ahí es cuando yo entro en la fiesta. Así que, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta para pasar a otro tema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos a otro tema. Voy a parar la grabación. Pensé